texto para nuestro mensaje hoy es Hechos 1, del 6 al 9. Vamos a leer varios pasajes, vamos a hacer un estudio un poquito diferente. Invito a los chicos que tengan su Biblia también y que escuchen las lecturas. Vamos a hacer preguntas y vamos a hacer una serie corta, hermanos, sobre la iglesia y su misión, y necesito utilizar la pizarra para un mapa, que todos les gustan los mapas, ¿verdad? Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Palestina, ¿verdad? Entonces aquí está Jerusalén, ok. Entonces ahorita me van a decir dónde están esos lugares que leemos. Pero primero leamos del capítulo 1, 6 al 9. Jesús da instrucciones finales y se va al cielo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Tenga sus Biblias, hermanos, vamos a ver algunos otros pasajes y no vamos a dar una explicación de todos los elementos aquí en este pasaje, que son muchos, pero quiero que nos fijemos en que Jesús hace un contraste. Los discípulos preguntan sobre detalles del reino de Dios, cómo y cuándo. Pero Jesús dice: no os toca a vosotros saber lo que están preguntando, porque el propósito de Dios con ellos es recibir el Espíritu Santo para recibir poder para hacer su propio trabajo. Aquí Jesús hace una distinción, hermanos, entre saber algo, curiosidades, y cumplir, hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, las iglesias se enfrascan en debates de conocimiento de montones de cosas? Y precisamente en este punto, hermanos, de la escatología, de los últimos tiempos, ¿cuántas iglesias conozco yo? ¿Cuántos debates conozco yo, hermanos? Que ocupa horas y horas y horas y horas y libros debatiendo los detalles del fin del mundo. Y Jesucristo dice: mire, Dios Padre tiene todo en control. Ya Dios puso las fechas y Dios puso el plan. El lugar de ustedes es otro. El lugar de ustedes es ser testigos. Ser testigos. ¿De qué tenían que ser testigos, hermanos? Tenían que ser testigos de dos cosas. La primera es lo más obvio. ¿De qué tenían que ser testigos? Chicos, usted sabe que es un testigo, ¿verdad? ¿Qué es un testigo? Uno que vio algo y lo tiene que decir. Eso es un testigo. En los tribunales llaman testigos, ¿verdad? ¿Usted vio lo que pasó? Sí. Cuente lo que pasó, tal y tal cosa. Jesús dice que tenían que ser testigos. ¿De qué? ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Dios hizo en Jesucristo en primer lugar. Y eso, si usted lee, y les animo, hermanos, que vayan leyendo el libro de Hechos, y en los primeros capítulos, Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos fueron al templo en público
predicando lo que Dios había hecho en Jesucristo. Más de una vez lo llevaron, los encarcelaron, los azotaron, les amenazaban y ellos dijeron, juzguen ustedes si es correcto obedecer al hombre o a Dios, pero tenemos que hablar, dice, tenemos que hablar sobre lo que hemos visto y oído. Entonces Pedro entendió, hermano, que la función de él era ser testigo. Pero testigo de otra cosa, hermanos. Testigo de otra cosa, de lo que Dios haría. Testigo de lo que Dios hizo y testigo de lo que Dios haría. Y por eso decía, junto con el testimonio de Jesús en el pasado, decía, y arrepiéntanse para recibir perdón. Testigo de lo que Dios hizo en el pasado y testigo de lo que Dios haría en el futuro en Jesucristo. Y entonces, hermanos, hemos visto que en Cristo Dios confirmó soberanamente su misión y el libro de Hechos es la historia de Dios en Espíritu Santo impulsa esta misión a los confines de la tierra. Aquí hay algo importante, hermanos, recordemos. Nosotros no fundamos la iglesia. Nosotros no fundamos el reino de Dios. Y es demasiado común en nuestros tiempos, hermanos. Bueno, yo voy a comenzar una iglesia. Yo me voy de la iglesia y porque voy a hacer otra. Nosotros ni hacemos la iglesia, ni deshacemos la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Jesucristo. Edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? El Espíritu Santo mediante sus testigos. Y hoy, hermanos, hay una, ¿cómo dijéramos? Hay un concepto tan flojo, tan informal, tan relativo en cuanto a la iglesia, que cualquiera dice, bueno, me voy porque voy a hacer otra cosa por aquí. Yo voy a hacer. El verdadero cristiano no se va de la iglesia. El verdadero no puede irse de la iglesia. Porque la iglesia es de Jesús. La iglesia la hizo Jesús. Y aquí, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Jesucristo está diciendo, ustedes van a hacerme a mí testigos de lo que yo voy a hacer en la tierra por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto nos da dos cosas. El cristiano podría decir, bueno, como es Jesús que hace la iglesia, a mí no me toca. Como es Dios que está haciendo la iglesia, pues a mí no me toca nada. Pero eso es falso. Jesucristo va a edificar su iglesia por medio de los testigos. Ahora, si usted y yo no queremos participar en esta tarea, no se preocupe, la iglesia se va a edificar. Pero usted y yo estamos siendo desobedientes. No participamos en el gozo y en la bendición de ser partícipes con Cristo y estamos en desobediencia y no hay bendición en la desobediencia. No puede haber bendición en la desobediencia. Jesucristo edificará su iglesia, no se preocupe, todo elegido será llamado. Pero Cristo lo hará a través de sus testigos. Y nos establece a nosotros no preocuparnos por el fin, no preocuparnos por los sazones y los tiempos, preocuparnos para lo cual Cristo nos ha llamado. Serle testigos de lo que hizo y de lo que hará. Y aquí hay gran confort y consuelo, hermano. Si Jesucristo ha dicho, yo edificaré mi iglesia, vaya y sea testigo, qué gran consuelo hay para nosotros, hermanos. El gran consuelo de que cuando usted cumple, usted es testigo, Dios va a hacer su voluntad. Pedro y los apóstoles se levantaban en el templo y lo más probable era que los judíos los mataran al igual que Jesús y varias veces los encarcelaron y los iban a matar. Pero ¿acaso Pedro dejaba de hablar, hermano? Pedro no dejaba de hablar.
Si Pedro ya tenía claro en su mente que Jesús iba a hacer su iglesia a través de ser testigo, punto. Y si lo mataban a él, levantaría a otros. Y la noche que, antes de que Herodes iba a cortar su cabeza, Pedro estaba roncando tan profundamente amarrado a los guardas, sabía que iba a morir al día siguiente, y estaba tranquilísimo, tan profundamente dormido que cuando el ángel lo libera, creí que está soñando y lo lleva a la calle, y Pedro tiene que pensar 2 veces, pero ¿eso es real o no? Y fue a la casa y los hermanos orando, ¿de acuerdo? Toda la historia. Libra Pedro todavía, por favor, Padre. Y cuando toca la puerta, no lo creen. Creen que es un fantasma. Pedro, hermano, estaba convencido de que la manera de edificar la iglesia era ser testigo. Ahora volvamos entonces a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Los discípulos cumplieron en Jerusalén su misión de ser testigos. Después vino persecución, después de Esteban, ¿se acuerda? Mataron a Esteban y los judíos desataron persecución sobre la iglesia. De modo que los discípulos tuvieron que huir. Ahora, me van a decir dónde es Cesarea y dónde es Jope. ¿Tienen sus Biblias? ¿Dónde es Jope, donde está Pedro, y dónde es Cesarea? Pedro había salido de Jerusalén a Jope, y aquí está Jope. Aquí está Jope. ¿Y dónde está Cesarea? Por aquí, ¿verdad? Cesarea. ¿Ok? Aquí está Pedro, aquí está Cesarea. Y en Cesarea hay un centurión romano, piadoso, creyente en Dios, que Dios le da una visión. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Chicos, le voy a hacer algunas palabras, algunas preguntas. Hechos 10, del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Este vio claramente en una visión, como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Ido, el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Chicos, si un ángel hablaba directamente a Cornelio, diciéndole que buscara a Pedro, ¿por qué el ángel no le habló directamente todo el evangelio? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿Saben? Porque era necesario que los testigos de Jesucristo predicaran el evangelio. Nadie más lo va a hacer aquí en la tierra, ningún ángel lo va a hacer. Son los que la iglesia que Dios ha establecido, hermano, que va a predicar el evangelio. El ángel le dijo que buscara a Pedro, sí, pero era Pedro que tenía que llevarle el evangelio. Ahora, ¿cuántos recuerdan la historia que el ángel le dice a Pedro que vaya a través de otro sueño? ¿Qué fue ese sueño? ¿Se acuerdan? Pedro, ¿qué vio? Una sábana con muchos animales inmundos, porque ese centurión era romano gentil. Y le dijo a Pedro: vaya, coma, ¿verdad? En la visión. Y él dijo: no, yo no puedo tocar esas cosas. Y el final era que Dios había limpiado todo, que Dios ya había santificado a los gentiles, y que Pedro fuera a Jope, a Cesarea, para hablar con Cornelio. ¿Cuál fue el final, hermanos? Busquemos al final de este capítulo, en 34 en adelante. Lea lo que dice ahí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación se agrada
del que le teme y hace justicia y le predique el evangelio de Cristo. Y el último versículo, después de venir el Espíritu Santo sobre ellos creen, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, el evangelio primero llegó a Jerusalén por los discípulos, por Cristo a los discípulos. De ahí Pedro sale a Jope. Ahora de Jope a Cesarea. Ya el evangelio está yendo. ¿Cuántos recuerdan Felipe y el eunuco? ¿Recuerda dónde fue? El eunuco iba hacia dónde. Él era siervo de cuál. Ajá, ¿y dónde era eso, más o menos? ¿Saben? Etiopía. Él iba rumbo a Etiopía y Felipe lo encontró por la carretera al sur. Aquí va el evangelio, hermano. Miren, va en todas direcciones. Ahora el Espíritu Santo está impulsando allá afuera a los gentiles. Por eso tenemos una manifestación, al igual que en Pentecostés, ahora con un romano incircunciso, que para los judíos no podía ser, pero Dios está mostrando de que Él ha llamado también a gentiles a creer en Él. Después, hermanos, vamos a seguir con el siguiente capítulo, el capítulo 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Dónde está Chipre, Fenicia y Antioquía? Islas. ¿Y Antioquía dónde está? ¿Antioquía? Antioquía. Entonces, estos eran judíos y ellos salieron de aquí hasta acá. Mire dónde va la palabra, hermanos. Mire dónde va la palabra. ¿Ok? Pero dice que ellos, por ser judíos, encontraron más fácil hablar con judíos. Pero sigamos leyendo en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Ahora de dónde son estos? Ahora son de aquí, hermanos. Ya son convertidos. No son de Jerusalén. Y ellos fueron, ¿a dónde? Dice, pasaron que entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y mandan a Jerusalén a que manden a Bernabé. Él sale allí y sale. Qué gran privilegio tienen los de Antioquía, hermanos. Versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, yo quiero destacar algo hermoso. Fíjese lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de sus testigos. Salen. Aquí hablan y algunos de ellos se convierten y llegan a Antioquía. ¿Cómo se llamaron? ¿Cómo se llamaron los que fueron de Chipre a Antioquía? Los nombres de ellos. No dice. Hermanos, no dice. Dice, unos hombres. Ve qué curioso. La evangelización de toda una ciudad. Y más adelante, ¿quién sale de Antioquía, hermano? Pablo sale de Antioquía. Esa iglesia sería la iglesia de Pablo, hermanos, que fue el misionero a toda Asia, ¿verdad? Y Grecia. Hermanos, esta obra tan importante fue iniciada por personas que ni siquiera se les menciona sus nombres. Vivimos días
en que se exalta bastante los nombres. Fulano de tal, ungido de Dios. Pero como la Biblia es el registro, hermano, de lo que Dios está haciendo, perfectamente podía decir unos varones, porque esto no se trata de la gloria del hombre. Y si usted, mi hermano, y si yo pensamos que formamos parte de la iglesia y trabajamos en la iglesia para que nos vean, para que pongan alguna plaquita, estamos mal. Porque la gloria es para Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y todo esto, hermanos, todo esto aquí que estamos, se trata de Cristo. Porque Cristo será glorificado en reunir un pueblo en la tierra. Cristo será glorificado en tener muchos pecadores salvos del pecado. Muchos rescatados de la condenación. Muchos que le acompañaremos durante la eternidad en el cielo, hermano. Eso le agrada a Cristo. Y Cristo está haciendo esto. Y cuando se pasan unos a Chipre y se convierten y dicen, jale a Antioquía, jale. Y llegan a Chipre y hablan tanto a judíos como a gentiles y dicen, creyeron un gran número. Podemos imaginarnos, hermanos, nada más esos hermanos que no tenían años en el Señor, no eran pastores, porque hubieran nombrado, si fueran pastores, luego llaman a los pastores para que les enseñen, a Bernabé y a otros, ¿verdad? Pero estos eran personas, miembros de la iglesia, convertidos del Señor, entusiasmados de conocer la gracia de Dios, que van a Antioquía y tienen el gran privilegio de que fueron los primeros de tener el nombre que llevamos hasta hoy, cristianos. Esto solo de Cristo hablan. Esto Cristo aquí, Cristo allá, Cristo hizo esto para ellos. Estos cristianos, les decía, seguro despectivamente, porque solo de Cristo hablaban. Hermano, ¿de qué habla usted? ¿De qué habla usted? En el lugar de trabajo, ¿sabe que usted es cristiano o no? Estos varones sin nombre se complacieron, hermanos, que su nombre fuera simplemente cristiano. Para ellos era bastante que le dijeran cristiano. Y no les importaba que registrara su nombre. Yo fui el primero, yo fui el primero de llegar de Chipre a Antioquía. Póngame Lucas, póngame en el registro. Ninguno, no les importó. Su afán era glorificar a Cristo. Y ahí fue primero donde se llamaron cristianos. Qué bonito, hermanos. Volviendo a capítulo 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fíjese otra vez, hermano, ¿quién está mandando en esta misión? Es Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿ok? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Quién está impulsando, hermanos? Descendieron a Seleucia y a Chipre. Y aquí fueron, y después fue el primer viaje misionero de Saulo. Hermanos, ¿quién está impulsando la misión? Dios. Es el Espíritu Santo. Y está cumpliendo por medio de siervos, testigos, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Aquí hay un par de cosas importantes, hermanos. Número 1, es el Espíritu Santo. Cuando nosotros
cumplimos el mandato de Dios, hermanos, estamos siguiendo el impulso de su Santo Espíritu. Número 2, Dios utiliza su iglesia. Pablo no se levantó un día y dijo, yo tengo una visión y yo voy a ir a evangelizar Asia Menor. Él no lo hizo, hermano. Pablo estaba sirviendo humildemente en la iglesia. Él formaba parte de la congregación. Y fue Dios que dijo, apártenme a Bernabé y Pablo para una misión que yo les tengo. Y fue la iglesia que les impuso manos y los envió. Hermanos, no puede haber llaneros solitarios en la iglesia. No hay llaneros solitarios en la iglesia. No hay ungidos que se levanten y que se proclamen. Dios utiliza la iglesia. Y ellos habían sido probados dentro de la iglesia, dentro de la congregación, su fidelidad, su conocimiento. Y solo después de un tiempo, creo que fue un par de años, ellos fueron enviados de ahí. Ahora bien, hermanos, este es el modelo de que Dios recorre en todo Hechos. Este es el modelo para nosotros. Dios no ha parado. ¿Acaso paró en Éfeso, donde llegó Pablo? No, llegó hasta Costa Rica. Ha llegado hasta Costa Rica. Y falta Costa Rica. Y falta el resto, hermanos. A veces yo siento como que nos vamos para atrás. A veces es como que el conocimiento del Evangelio se encoge por la desobediencia de la misma iglesia. Falta, hermanos. Y este va a ser el modelo. Vea lo que hacían. Vamos a nada más ver unos versículos. 14:1. ¿Para dónde fueron, chicos? ¿A dónde fueron en 14, versículo 1? Que un niño me diga a qué ciudad fueron. Esos son ciudades en Asia Menor. Aquí no cabe en el mapa, ¿verdad? Pero damos la vuelta aquí, sigue para arriba, y en Asia Menor estas ciudades. ¿Cuál fue la ciudad en 14:1? Iconio. En 14:6, 14:6, Listra, Derbe, Licaonia y toda esa región. Muy bien. 19, versículo 19, otra vez regresaron de Iconio. Y versículo 20, Derbe. Y todos veamos 23 al 25, porque esto es un resumen de lo que hacía Pablo. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia y llegaron finalmente a Antioquía. ¿Cuál fue la obra, hermano? La obra del Espíritu Santo mediante sus testigos: predicar, enseñar, constituir ancianos en cada iglesia para que hubiera una organización, pero en medio de, y vuelva a ver versículos 19 y 20. ¿En medio de qué? En versículos 19 y 20. ¿Qué les hicieron en Iconio? Los arrastraron y los apedrearon, y también, y los dejaron por muertos ahí. ¿En medio de qué, hermanos? Cumplían su ministerio. En medio de persecución. Hermanos, este es el modelo para toda la historia. Los siervos del Señor predicamos, enseñamos, evangelizamos, organizamos, mientras hay oposición y persecución. Nada va a cambiar. Así que, hermanos, la iglesia, cuando sufre en manos del mundo, no puede asustarse, porque aquí ya lo vimos. Aquí empezó la iglesia y aquí ha seguido la iglesia.
En futuras ocasiones vamos a hablar, hermanos, aquí de que constituyeron ancianos en cada iglesia. Obviamente Pablo no podía pastorear cada iglesia. Pablo plantaba la iglesia. Pero Dios no quiere que su iglesia esté ahí nada más, reuniéndose. Dios quiere que su iglesia siga adelante con una misión y Jesucristo capacita ciertas personas, hermanos, en esa congregación para liderarla. Todos nosotros nos gusta. Bueno, a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Pero sabemos que es necesario que hayan personas que coordinen, que ayuden, que fijen la visión y que sean los que enseñan y que dirijan. Es necesario. Así como seres humanos así son. Un país sin ningún gobernante, hermano, sería un caos. Imagínense. Una democracia pura sin ningún presidente no podría. En la iglesia Dios ha establecido también quienes Él llama, Él capacita para cierta función, que es la dirección de la iglesia. Él capacita a los demás en otras funciones, eso lo vamos a ver. En Pedro Dios dice, cada uno que ha recibido su don, ministrelo, ¿verdad? Cada uno recibimos un don. Algunos recibimos un don para liderar en la iglesia, y eso Pablo constituye ancianos en cada iglesia, una iglesia bien organizada, una iglesia ordenada, una iglesia que no vaya a perder su visión y su misión en medio de oposición y persecución. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros vemos una visión realista, en primer lugar, de la obra. No va a ser fácil siempre. Aquellos grupos primeros en algunas de esas ciudades sin duda fueron pequeños, otros fueron grandes. Antioquía creció rápido, dice, pero los otros fueron pequeños. Eso no importa. La misión de Jesucristo va adelante, se establece y se llama a los que Dios va a llamar en cada ciudad. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a Corinto y comenzó mucha persecución contra él? Entonces al día siguiente iba a salir. Dice, no, aquí me van a apedrear también. Seguro está cerrada la puerta. Y esa noche, creo que está en Hechos capítulo 11, esa noche vino Jesús a Pablo en visión y le dijo, Pablo, no se vaya, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y no se preocupe por su protección, su seguridad, yo te voy a proteger. Y Pablo se quedó y se fundó la iglesia de Corinto, que fue una iglesia grande. Jesucristo fue siguiendo su iglesia, impulsando su iglesia, pero por medio de testigos, hermanos. Nosotros podemos tener una visión muy realista de la obra, pero por otro lado, hermanos, no podemos nunca quedarnos rezagados. Hay un aspecto que a todos nosotros nos gusta de una iglesia pequeña. ¿Cuál es? Que somos como una familia. Nos conocemos todos, tomamos café, saludamos a todos. Y si la iglesia crece a 200, 300, 500, 1000 miembros, ¿qué pasa? Se pierde eso. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Bueno, yo no sé si la iglesia va a crecer a 1000 miembros. Pero estamos dispuestos en cualquier otro sentido, ¿verdad? Estamos dispuestos a ceder mi gusto para la misión de Cristo. Ay, pastor, sería una lástima no tener la familia que tenemos y de ser una manada. ¿Está dispuesto usted a perder el contacto personal conmigo? Porque somos muchos, para efectos de la misión. ¿Están dispuestos o no? ¿Sabe qué es el obstáculo muchas veces para el crecimiento de una iglesia? La misma congregación. ¿Cierto, hermano? Como el obstáculo más grande para que los niños muchas veces sirvan de misioneros o en la obra son los padres. Hermanos, todos nosotros tenemos que ser claros. Esta iglesia y ninguna iglesia del mundo no se trata de mis gustos. Usted no está aquí para usted. Usted y yo fuimos llamados.
injertados por Jesucristo en esta iglesia para su gloria y para nuestro bienestar, nuestra vida eterna, pero para la gloria de Cristo, hermano. Y cuando la iglesia se torna una iglesia para mí, mis gustos, no, yo no quiero eso, yo no quiero lo otro porque a mí no me gusta, cuidado, hermano, esas palabras, a mí no me gusta, si no están fundadas en la palabra de Dios, mi hermano, mejor no las diga. No las diga y ni las piense, sáquelas de su cabeza. Aquí vemos Jesucristo cumpliendo lo que prometió. Mi iglesia va a los fines del mundo. Yo voy a usar mis testigos. Voy a usar ustedes. Y no importa que su nombre no quede registrado en los anales de la historia. Está en el cielo, está en el libro de la vida, hermano. Y eso es donde importa. Que su nombre esté en el libro de Jesucristo en el cielo. Ahí es donde importa. Y cada uno de nosotros servimos esta gran misión de Cristo, del Rey Cristo, hermano. Y Él será glorificado mediante nuestra obra. Hermanos, yo he utilizado este ejemplo en el pasado, no sé cuántos lo recordarán. En las carreras de relevo, yo no era yo salí siempre en las carreras del colegio porque estaba aburrido y no había otra cosa que hacer, pero yo no era bueno. A mí no me escogían para las carreras de relevo, escogían amigos míos que eran mucho más rápidos. Y ellos practicaban con la batuta, el bastón, que salía uno y ellos tenían que practicar los pasos, salía el segundo, ¿verdad? Usted ha visto en la televisión donde ellos, y si usted pasa esa batuta con los dos en plena velocidad, es rapidísimo, y por sí nuestro equipo era bueno y ganábamos carreras, no yo, los amigos. Hermanos, ¿qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de leer la carrera santa del relevo. Pedro, Pablo, Bernabé llegan y pasan la batuta. Y Pablo pasa la batuta a Timoteo. Y Juan a Policarpo. Y cada generación, hermanos, viene pasando la batuta a la siguiente generación. Y los testigos de Jesucristo, en algunos momentos bajo persecución, en otros momentos crece la iglesia, hermanos. Y hasta hoy nos pasaron la batuta. A usted le han pasado la batuta, mi hermano. Mírela. Esa batuta tiene 2000 años. Está toda gastada. Dele vuelta a la batuta y verá que está pringada de sangre. Porque algunos cristianos murieron por causa de la misión. Y ahora la batuta está en las manos tuyas. Y falta correr, mi hermano. Falta correr bien. Ser fiel a nuestro llamado. Y falta aún pasar esa batuta a la siguiente generación. Los hermanos del Señor durante esta historia han sido fieles y el Evangelio ha llegado hasta nosotros 2000 años después. Y si Jesucristo tarda 2000 años más, hermano, padre y madre, estarán bisnietos tuyos en la iglesia. De eso se trata, mi hermano. Impulsados por Jesucristo, esto es una obra larga, una carrera larga, en la cual Dios nos utiliza a nosotros para serle fiel y edificar su iglesia. Y ojalá, hermanos, familia suya y mía, pasarán la batuta fielmente también, para que Jesucristo sea honrado. Gloria a Jesús, que permite que la iglesia reformada Pacto de Gracia sea una iglesia fiel, misionera, firme,
y que nosotros, hermanos, pasemos la batuta a la siguiente generación y que siga. Amén. Oremos. Padre, gracias por la historia que leímos en Hechos, cómo el Santo Espíritu, recogiendo aquellos testigos pocos al principio, multiplicando tu gran iglesia, Padre, a través de hermanos hasta sin nombrar. Padre, quita de nosotros todo deseo de figurar, de exaltarnos a nosotros mismos. Purifica, Padre, nuestro corazón y llena nuestro corazón, Padre, de un único deseo, de servirte como testigos, oh Padre, para que el nombre de Cristo sea exaltado y para que tus elegidos sean llamados. Padre, gracias por la fidelidad de tantos cristianos durante la historia para llegar hasta nosotros, oh Dios, el Evangelio. Oh Dios, permítenos a nosotros establecer y fundar una obra tan firme, oh Dios, que nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta que Cristo venga, estén dentro de tu pueblo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo.